Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en el canal. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Hoy, como ya habrán podido intuir por el título y esa miniatura que nos encanta ponerles para generar un poquito de intriga, vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más comentadas y más shippeadas del mundo del espectáculo turco, Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir. Así es. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un mar de rumores, especulaciones y, por supuesto, algunos hechos confirmados que nos hacen preguntarnos qué está pasando realmente entre estos dos talentosos actores. Antes de que sigamos, quiero recordarles que este canal se alimenta de su apoyo. Si les gusta el contenido que les traemos, si disfrutan de los chismecitos del corazón, y si quieren estar al día con las últimas noticias del mundo del entretenimiento turco, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su suscripción es la gasolina que impulsa esta nave. Ahora sí, arranquemos con el vídeo. La verdad es que la relación entre Afra y Mert ha sido una montaña rusa de emociones desde que coincidieron en el set de la exitosísima serie Yalan. Desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. Sus personajes, Seyran y Ferit, desprendían una conexión tan intensa en la pantalla que era casi imposible no preguntarse si esa chispa se extendía también fuera de ella. Y claro, los rumores no tardaron en aparecer. Las redes sociales se inundaron de comentarios, fotos y vídeos analizados hasta el último detalle. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto entre Afra y Mert era interpretado como una prueba irrefutable de su romance. Los fans, con la esperanza de ver sus chip hecho realidad, se convirtieron en detectives expertos, buscando pistas en cada publicación y entrevista. Usaban teleobjetivos emocionales, chicas y chicos, para capturar la más mínima señal. Durante mucho tiempo ambos actores negaron cualquier relación sentimental más allá de la amistad y el compañerismo profesional. Insistían en que su conexión era fruto de la buena relación que tenían en el set y de su compromiso con sus personajes. Pero como dice el dicho, donde hay humo, hay fuego. Y el humo, amigos míos, era cada vez más denso. Piensen en una fogata, no un simple cigarrillo. Las vacaciones juntos en Marmaris, esas fotos paparazzi que los capturaron en situaciones muy amistosas, los comentarios en redes sociales que parecían tener una doble intención. Todo esto alimentaba aún más las especulaciones. La prensa turca, siempre al acecho de cualquier noticia jugosa, no dejaba de publicar artículos y reportajes sobre el posible romance. Eran como tiburones oliendo sangre en el agua, mis chiquis. Pero volviendo al título de este vídeo, Afra Sarıoğlu sorprende a Mert, reencuentro íntimo en su hogar. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Hace unas semanas empezaron a circular rumores de que Afra y Mert habían terminado su relación, después de un periodo de mucha discreción y, aparentemente, un intento de mantener su romance alejado del ojo público. Se decía que las agendas apretadas, las presiones del trabajo y las diferentes prioridades habían terminado por desgastar la relación. Muchos fans se sintieron decepcionados, creyendo que su sueño de ver a Seyran y Ferit juntos en la vida real se había desvanecido. El desamor, amigos míos, es como una cebolla que te hace llorar a mares. Sin embargo, agárrense de sus asientos. Porque recientemente han surgido nuevas informaciones que sugieren todo lo contrario. Fuentes cercanas a la pareja aseguran que Afra y Mert han estado trabajando en su relación y que se han dado una nueva oportunidad. Piensen en un ave fénix resurgiendo de las cenizas del desamor. Y aquí es donde entra en juego el famoso reencuentro íntimo en su hogar. Según estas mismas fuentes, Afra habría sorprendido a Mert visitándolo en su casa después de un largo día de trabajo. Se dice que la visita fue totalmente inesperada y que Mert quedó muy sorprendido y, por supuesto, muy contento de verla. Al parecer, la velada fue muy romántica y llena de complicidad, lo que ha reavivado las esperanzas de los fans. Fue como la luz al final del túnel, chicos. Una luz llena de esperanza y corazones palpitantes. Ahora bien, es importante recalcar que esta información no ha sido confirmada oficialmente por ninguno de los dos actores. Por lo tanto, debemos tomarla con pinzas y no darla por sentada. Sin embargo, la insistencia de las fuentes cercanas y la forma en que se han filtrado los detalles nos hacen pensar que podría haber algo de verdad en todo esto. Ojo, no es oro todo lo que reluce, pero tampoco todo es basura. ¿Será que Afra y Mert han decidido darle una segunda oportunidad a su amor?
¿Será que la distancia y el tiempo les han hecho darse cuenta de lo mucho que se echan de menos? ¿O será que simplemente se trata de una estrategia para mantener viva la llama de la serie y seguir generando expectación entre los fans? El misterio, mis amores, es el ingrediente secreto de las mejores telenovelas. La verdad es que solo ellos lo saben. Pero como buenos chismosos que somos, no podemos evitar hacernos estas preguntas y fantasear con la idea de verlos juntos y felices. Después de todo, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor con final feliz? Los finales felices son como el postre después de una buena comida, indispensables. Además, hay que tener en cuenta que tanto Afra como Mert son personas muy jóvenes y talentosas, con una carrera prometedora por delante. Es comprensible que quieran proteger su vida privada y evitar que su relación se convierta en un circo mediático. Pero al mismo tiempo es difícil ocultar algo así cuando se es una figura pública y se está constantemente bajo el escrutinio de los fans y la prensa. La fama, amigos, tiene su precio. Y a veces ese precio es la privacidad. Así que mientras esperamos una confirmación oficial, nos queda seguir observando, analizando y especulando sobre esta relación que nos tiene a todos enganchados. Y por supuesto seguir disfrutando del talento de Afra Saraaolu y Mert Ramazan Demir en la pantalla, ya sea juntos o por separado. Su talento es como un diamante en bruto, brilla con luz propia. Recuerden que al final del día, lo más importante es respetar la privacidad de ambos actores y no presionarlos para que revelen más de lo que están dispuestos a compartir. Después de todo, su vida personal es solo suya y tienen derecho a mantenerla al margen de su trabajo. La privacidad es un tesoro, mis niños. En resumen, en este vídeo hemos explorado los rumores y especulaciones que rodean la relación entre Afra Saraaolu y Mert Ramazan Demir, desde sus inicios en Yalan hasta el reciente reencuentro íntimo en el hogar de Mert. Hemos analizado las pistas, los indicios y las declaraciones de fuentes cercanas, sin olvidar que se trata de información no confirmada oficialmente. Hemos reflexionado sobre la importancia de respetar la privacidad de los actores y no presionarlos para que revelen más de lo que desean. Y sobre todo, hemos compartido un buen rato chismeando sobre una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Y qué rico es un buen chismecito, sobre todo si es con respeto. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme una vez más. No olviden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido interesante y entretenido. Son ustedes la sal de la vida de este canal, mis bellos. Ahora cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Afra y Mert están juntos de nuevo? ¿Les gustaría verlos formar una pareja estable? ¿O piensan que simplemente se trata de una amistad muy cercana? Los leo con mucha atención. Sus opiniones son el ingrediente secreto de esta receta, mis amores. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es mi mayor motivación. Además, activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Preparaos para un torbellino de noticias y chismorreos, mis amores. Muchísimas gracias por su tiempo y su cariño. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Pero esperen, no se vayan todavía. Porque antes de cerrar este capítulo quiero profundizar un poco más en el contexto de esta relación, en los factores que podrían estar influyendo en ella y en lo que significa para la industria del entretenimiento turco. Para empezar, no podemos ignorar la inmensa popularidad de Yalan. La serie ha roto récords de audiencia en Turquía y se ha convertido en un fenómeno global, llegando a países de América Latina, Europa y Asia. Esta popularidad ha catapultado a Afra y Mert al estrellato, convirtiéndolos en dos de los rostros más reconocibles y solicitados del país. Esta repentina fama, sin duda, ha ejercido una presión enorme sobre ambos actores. No solo tienen que lidiar con las exigencias de su trabajo, que implica largas jornadas de grabación y una constante exposición mediática, sino que también deben gestionar las expectativas de los fans y la presión de mantener una imagen pública impecable. Es como caminar sobre una cuerda floja, mis chiquis. En este contexto es comprensible que Afra y Mert hayan intentado mantener su relación en secreto.
Probablemente querían evitar que su romance se convirtiera en el foco principal de atención y que eclipsara su trabajo en la serie. También es posible que hayan querido protegerse de las críticas y los juicios de la opinión pública, que a menudo puede ser implacable con las parejas de famosos. Además, no podemos olvidar que la industria del entretenimiento turco es muy competitiva y exigente. Los actores están constantemente buscando nuevos proyectos y tratando de consolidar su carrera. Una relación sentimental, especialmente si es muy pública, puede afectar su imagen y su capacidad para conseguir nuevos roles. Es como un juego de ajedrez, mis amores. Cada movimiento cuenta. Por otro lado, la presión de los fans también juega un papel importante en esta historia. Los fans de Yalan están completamente enamorados de la química entre Seyran y Ferit, y desean ver a Afra y Mert juntos en la vida real. Esta presión puede ser abrumadora para los actores, quienes se sienten obligados a cumplir con las expectativas de sus seguidores. Es como tener un ejército de cupidos esperando flechar sus corazones, mis bellos. Pero al mismo tiempo la conexión entre Afra y Mert en la pantalla es innegable. Su química es tan palpable que resulta difícil creer que no haya algo más allá de la amistad y el compañerismo. Sus miradas, sus gestos, sus sonrisas. Todo indica que existe una profunda atracción entre ellos. Es como si sus almas estuvieran bailando un tango apasionado, mis amores. En este sentido, el reciente reencuentro íntimo en el hogar de Mert podría ser una señal de que Afra y Mert han decidido darle una nueva oportunidad a su amor. Tal vez, después de un periodo de separación y reflexión, se han dado cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. O tal vez simplemente han decidido dejar de lado las presiones y disfrutar de su relación sin importar lo que digan los demás. El amor, mis chiquis, siempre encuentra un camino. En cualquier caso, lo que está claro es que la relación entre Afra y Mert sigue siendo un tema de interés para millones de personas en todo el mundo. Su historia es un ejemplo de cómo la fama, la presión y las expectativas pueden afectar las relaciones personales, pero también de cómo el amor puede superar todos los obstáculos. Así que mientras esperamos una confirmación oficial, sigamos disfrutando de su talento en la pantalla y respetando su privacidad. Y recordemos que al final del día, lo más importante es que sean felices, juntos o separados. La felicidad, mis amores, es el verdadero tesoro de la vida. Y ahora sí, me despido por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de chismorreos y especulaciones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, mis amores. Y no olviden, la vida es un carnaval, a disfrutarla.